Jonathan Huber, más conocido como Luke Harper, o más conocido como Brody Lee, o más conocido como Hugh Boy, fueron algunos nombres de los que tuvo este hombre, más conocido, como ya lo dije, como Luke Harper y Brody Lee dentro de los circuitos más grandes del wrestling. Era una de las personas más queridas dentro de la lucha libre mundial. Tuvo mucho. Se caracterizó por ser una persona muy afable y muy cariñosa, de gran trayectoria dentro de las independientes. Y esta vez vamos a comentar un poquito sobre lo que fue su carrera y de alguna manera también darle un homenaje a quien falleció también a causa de una enfermedad pulmonar, hasta lo que se sabe hasta el día de hoy. Bienvenidos sean los chicos del panel, Mauro, Matías. No vamos a aplaudir en esta ocasión, estamos con bandera, estamos con las banderas a media asta, o el mundo del wrestling está de luto. Claro. Claro. ¿Cómo se enteraron de la noticia? Y a redes sociales, yo por Instagram lo comento. Por ustedes. Claro. Igual, Matías, tú estás. Claro. no había sido un buen día y cuando me enteré, bueno, ahí puse ya, hoy día fue un mal día. Claro, Claro, sí, es que ahí finalmente. Con Brody Lee y con Luke Harper lo que ocurre es la misma sensación que en su momento quedó tras la muerte de Brian Pillman, o tras la muerte, yo creo que sobre todo tras la muerte de Brian Pillman, luchadores que tenían un gran y largo recorrido en circuitos de lucha y que cuando ya se empezaban a encumbrar mucho más de lo que antes habían sido, o cuando ya estaban teniendo más protagonismo, trágicamente su carrera se ve truncada. Claro. Y repasemos un poquito también su carrera, porque, o más que nada sus hitos más importantes. Estamos hablando de principalmente lo que está al inicio de su carrera, que es su trayectoria en la escena independiente de Estados Unidos. Luchó en varias promociones, como por ejemplo en Chikara, en Squared Circle, todo eso hasta finalmente firmar contrato con la empresa, pero más que nada su trayectoria dentro de las independientes es recordada como una de las más prolíferas, si bien no recuerdo. Ya en el 2012 sería uno de estos nuevos talentos que reclutaría NXT y sin duda alguna no tardó tanto tiempo tampoco en tener el protagonismo, ¿no es así, chicos? ¿Ustedes Claro. recuerdan haber visto a Harper en esa época o en algún momento pensaban que podría hacer lo que llegó a ser hoy en día? Debutó debutó con Jason Jordan en una pelea, o sea, en una lucha contra Jason Jordan. Claro. En NXT, cuando ya se estaba formando ya la familia Wyatt y estaba quedando como algo sólido en NXT. Harper siempre se vio con potencial, siempre fue como con el más talento que se veía respecto como a lucha, era como el ágil de la familia. A pesar de su complexión física. Claro, o sea, esos efectos que a uno igual les pasa como cuando ve Kid Lee, que ve el porte de Kid Lee, después queda como hace todas esas movidas tan ágil. Entonces, aquí empezó igual todo, pues. Aquí yo creo que fue la base de tanto de cómo iba a luchar en toda su carrera en la W y el rol que iba a cumplir en la familia Wyatt. Claro. Brody Lee, antes de debutar en NXT, en la marca amarillo con negro, había sido campeón peso pesado de WCW, en donde fue campeón. Más tarde renunciaría al título, puesto que había firmado con la empresa por ahí por aquel entonces. En el 2012 finalmente firma definitivamente con WWE y empieza
a debutar en el territorio de desarrollo de la Florida Championship Wrestling, que era el previo a NXT, era el territorio de desarrollo de la marca. Claro, Como tú era dices, como. bien. Era NXT como en pañales. Claro, FSW, sí. claro. Y debutó como equipo con Rowan un 9 de febrero de enero, perdón, 9 de enero de 2013 en NXT Wrestling para derrotar a Percy Watson y Yoshitatsu. ¿Ya? De ahí que finalmente él ganaría el campeonato. En el 2 de mayo de ese mismo año, derrotando a Neville y Bo Dallas, dos ex campeones más encima. Había harto talento ahí en todo caso. O sea, era Sí, cuando NXT aún no habían como. Eran como. Se estaban construyendo estos personajes que iban a ser como las bases que tenemos ahora. Como sería The Fiend sí. y todo eso. Y lo otro era como un poquito random, como nombraste como el equipo de Yoshi Tatsu o Neville con el otro, Con Bo Dallas, con claro. Bo Dallas. Entonces, Y curiosamente, este fue uno de los ascensos más rápidos, porque posterior a eso perdió el título por a manos de. Perdió el título, no recuerdo más o menos contra quién perdió los títulos, pero debutó ese mismo año, el 8 de julio, en Monday Night Raw, donde atacaron a Kane y finalmente hicieron su debut en SmackDown derrotando en debut en ring, me refiero, derrotando a los Funk, a los Thompson Funk, que estamos hablando de Bro Clay y Tensai, ya haciendo ya minucias de su trayectoria. Ya después el año 2013 fue muy bueno, pero mejor que eso fue el 2014, ¿no? En donde tenemos su feudo con Daniel Bryan al inicio del 2014, su feudo con The Shield, fue bastante activo en el feudo entre Bray Wyatt y John Cena, después entrarían en feudos contra los Usos, serían parte importante de la escena tag team en SmackDown y en Raw, pero sin embargo el salto de calidad lo daría frente a Dolph Ziggler, a quien le arrebató nada más y nada menos que el título intercontinental. claro, de hecho fue una lucha igual apoyada por la autoridad, solamente en el sentido de apoyo moral, no así como interviniendo. Donde gana el campeonato intercontinental a Dolph Ziggler, y ahí igual se ve hartos destellos de la Claro, capacidad que tenía Brody Lee, y que podía ser los primeros vistazos para una carrera en solitario que lamentablemente después no se dio muy bien en la W. Siempre fue claro, Claro, como que atraerlo a Eric Rowan o Bray Wyatt siempre se volvió recurrente. claro, no, es verdad. De hecho, yo creo que ese 2014-2015, cuando se separa por un periodo de Bray Wyatt, es el momento más fructífero de Luke Harper en WWE, porque tiene rivalidades entretenidas. Me acuerdo que peleó en WrestleMania 31 en esa gran lucha de escalera. Lo vimos defendiendo en una lucha de escalera en TLC también ante Dolph Ziggler. Fue uno de los miembros fuertes de la autoridad. Entonces era, o sea, de los que estaban del lado de la autoridad, así que fueron los meses más buenos en carrera individual. Y que claro, uno decía, aquí hay un prospecto, un buen prospecto. claro. Después, también dentro del año siguiente, estamos hablando en 2015, sigue en feudo con Dean Ambrose. Recordamos mucho ese feudo en donde en Extreme Rules de 2015 incluso salen de la arena en un auto y vuelven para seguir peleando. Esa pausa que hubo, que se fueron en el auto y hubo como 2 luchas entre medio y después volvieron. En vez de Claro, que el ring claro, pasara, volvió a la camioneta y siguieron luchando. un feudo que poco se recuerda, pero que nos dio momentos muy buenos y sin duda eran dos luchadores, tanto Brody Lee como Dean Ambrose perdón, Luke Harper como Dean Ambrose eran especialistas en el estilo hardcore. Claro, igual Y quién diría que sí, después en unos años estarían peleando por un campeonato pesado en otra compañía. claro, en AEW, pero antes de eso estuvo esta vuelta que tuvo con los Wyatts en 2015 para enfrentar
a, a Chris Jericho, enfrentar a Roman Reigns, enfrentar a... Era como de chill, pero le faltaba uno. Claro, claro. Entonces tuvo estos feudos contra luchadores individuales. El 2015, la segunda mitad, no fue tan como... No tuvo tantas luces como el año anterior. Bueno, ya ahí vemos como de nuevo lo empiezan a juntar como con los Wyatts, porque de a poco se iban acabando los planes que tenían para este talentoso luchador. Claro, después hubo toda esta... bueno, cuando aparece Braun Strowman, tuvo de nuevo esta familia Wyatt, que creo que las tuvimos hasta el draft, donde vimos a la separación de ellos. Bueno, hay que igual decir de que con la lesión que tuvo Bray Wyatt a inicio del 2016, el equipo funcionó de una manera medianamente rara, por no decir que irrelevante. Claro. Después tuvimos cuando estuvieron en SmackDown. Sí, quizá es otro de los puntos más altos junto con el 2014, otro de los puntos más altos de su carrera, en donde si bien no fue el principal, y mucho rato nosotros sentimos como fanáticos, sentíamos que se le estaba dejando de lado dentro de la storyline, pero aún así desempeñaba un gran papel. Volvió el año 2017 luego de un tiempo de inactividad para ser parte de esta recordada storyline y muy buena, que debemos admitirlo, muy buena storyline de Randy Orton con la familia Wyatt, donde no era como tal el parte del equipo, pero sí era como un enforcer, era como una tercera rueda, pero aún así llegó un momento en donde tuvo bastante credibilidad y bastante impulso, y por qué no también. Definitivamente se ganó el apoyo de todo el universo. No sé si recuerdan, no sé si recuerdan ese Elimination Chamber del 2017 en donde estábamos todos apoyando a Luke Harper para que al final esa lucha de Randy Orton versus Bray Wyatt se convirtiera en una triple amenaza, ¿no? Exacto, claro. Fue cuando lo vimos en la batalla real, en una batalla real, recuerdo que se realizó en esos meses previos. Y claro, la historia en un principio la historia de hecho parecía entre Orton y Harper, porque los dos parecían estar comúnmente llevándose mal. Entonces todo apuntaba a que podía ser una triple amenaza. Y bueno, la WWE de nuevo nos falló y nos regaló un muy mal manejo rumbo a un WrestleMania que fue también ahí nomás, tirando para malo. La clase de PowerPoint que tuvimos con Orton versus Wyatt. Claro, y de hecho Harper no apareció, pues, entonces claro, fue triste. De hecho, Si no me equivoco, apareció en la batalla real. En la batalla real. Cuando salvó a Mustafa Ali de quebrarse el cuello, al parecer. También, claro. No, eso fue un año después. Sí, el año siguiente. Claro, de alguna manera Luke Harper tenía convenio con todas las batallas reales de André el Gigante, pero no porque fuera poco importante, sino que porque la empresa lamentablemente no sabía cómo manejarlo. Como lo decían, venía siendo parte importante de la storyline y finalmente WWE lo dejó como afuera de esa, relegándolo a la batalla real de André el Gigante de ese año. Claro, igual me sorprende cómo lo hayan relegado, siendo que igual todo lo que es Harper en esta historia era muy, muy como el que estaba advirtiendo que Randy Orton iba a traicionar a los Wyatt. Y más igual que tuvo la batalla real donde se eliminó por accidente con AJ Styles, cayeron los dos al mismo tiempo, siendo que tenía que haber sido Harper y después AJ Styles. Y después igual tuvieron una lucha en solitario en el SmackDown siguiente, igual mostrando todo lo que podía hacer Luke Harper. Y aún así tuvimos un mal manejo ahí. Sí. Posteriormente ya vendría otro tiempo en donde se mantendría como más o menos quizás poco participativo. Luego vino otro resurgir de la carrera, donde con Rowan volvería a formar parte de los Bludgeon Brothers, un equipo que ya se conocían de memoria y que afortunadamente volvieron a conseguir el oro en parejas en WrestleMania 33
claro. No, 33, sí, no, 34, perdón. En donde derrotaron a The Usos y The New Day para convertirse en campeones en pareja de SmackDown. Sin duda, otro gran momento que nos brindó Rowan. Creo que eran lo mejor de la división tag team en aquel entonces. Y creo que tuvieron un reinado medianamente decente. Se vieron bastante dominantes. Claro, de hecho igual el repackage igual lo encontré muy interesante en vez de volver a ser como secuaces de Bray Wyatt. Claro. Fue reinventar algo y reinventarse y sacar estos personajes de Bludgeon Brothers que igual traían mucho recuerdo de los 90 porque andaban con estos mazos y golpeaban a la gente con mazos. Sí. Entonces fue muy entretenido. Igual como dijiste, Joaquín, ambos sabían ya ese tag team de memoria, porque ya muchos años ya trabajando en conjunto. Entonces tenían la química, tenían todo para dominar. Lamentablemente este reinado termina por una lesión de Eric Rowan. Claro. Como en un pay-per-view, pasan un pay-per-view, entonces ya al SmackDown siguiente tuvieron que ser derrotados por The New Day. De The New Day acabando el reinado, como siempre. Claro. A la segura. Acabando el reinado, bueno, claro. Sí. Pero Rowan era. Si ya era bueno en pareja, era muy bueno individual. Pero si tenía alguien con quien se entendía bastante bien y que hacía un gran equipo, era Rowan. Y que de alguna manera, igual separarlos era como raro, porque si los separabas, estaba más o menos claro que a Luke Harper no le iban a dar el mejor manejo del mundo. Entonces, creo que a mí, por lo menos, que estuvieran en pareja me daba la tranquilidad de que por lo menos iban a ser usados. No, claro, igual a mí es el hecho de que tuvieran tantas separaciones y reencuentros, te daba a entender de que, no sé, la adolescencia se arrepentía quizás de tratar de separarlo y decía como, no, sabéis que mejor volvamos a unirlo. Claro, de en hecho, vez de darle una corrida. Como dice Mauro, muchos podcasts, o sea, en los podcasts que yo he escuchado donde Harper habla después o sea, ya Brody Lee habla después de la salida, siempre le decía que tanto mente creativas como igual como de Vince, siempre estaba amarrado a Eric Rowan, siempre como que ya tenemos una nueva idea ahora, eres tú y Eric Rowan, y van a hacer tal tag team, y no van a hablar también. Entonces, eso igual lleva la frustración que vimos después, o sea, la frustración que lleva a su salida. Claro, y así es como continuó siendo un Bludgeon Brother hasta que se va. Claro, finalmente se va en Crown Jewel, que fue su último combate, recordando igual otro combate que tuvo, que fue gran combate, creo yo, que fue con Reigns y Daniel Bryan. Fue la última vez que peleó en parejas en parejas junto con Rowan, que fue otro punto alto, 2019, finales de 2019, en Hell in a Cell. Luego en Crown Jewel sería su último combate como luchador como tal, y después de eso anunciarían su despido. Este igual sería un punto bajo, puesto que para todos fue una gran pena, porque fue un gran luchador, sabía que podía dar mucho más, tuvo unos combates bien interesantes antes de irse, como por ejemplo que tuvo con Dominic Dijakovic en Worlds Collide. Claro, sí, ese fue una gran lucha igual. Poco se recuerda de esa pelea, pero es que tuvo, hasta incluso con Ricochet, si no me equivoco, de hecho tuvo un combate con Ricochet en NXT por el campeonato norteamericano. Estas papitas, estas como medios datos curiosos sobre Luke Harper. Y nada, fue de verdad una gran pérdida para WWE cuando fue liberado. Claro. Y ya cuando es liberado igual fue este mismo año, creo. Y la cláusula, creo que fue a finales del 2019, como se había dado a conocer, y la cláusula duraba hasta marzo. De diciembre a marzo no podía competir en ninguna compañía. Sí. Y ya definitivamente cuando se vino abajo el mundo de la lucha libre es cuando en aquel 18 de marzo debuta bajo el nombre de Brody Lee en un episodio de Dynamite y revelándose como The Exalted One
el líder de la Legión Oscura, la Legión, La Orden Oscura. la Orden Oscura, perdón, y estableciéndose como un heel, y como un heel bastante imponente. Claro, de hecho, igual fue una de las opciones, igual como no accidentadas, pero, o sea, sí se podría decir como accidentadas de elegir a Brody Lee, ya que Claro. No fue lo que en un principio tenían en mente ellos claro, para... mucha especulación de que Marty Scurll podía haber sido el de Exalted One o Matt Hardy estaban en las decisiones, pero una semana antes de revelar quién era del Exalted One se decidió por Brody Lee. Claro. Y Y sin duda no hubiéramos sabido lo que hubiera pasado en caso de que no. Pero lo que sí fue bastante interesante. claro, vimos un gimmick igual, un gimmick que logró poner over a lo que sería The Dark Order durante los meses que estuvo en televisión, antes de la lesión y lo que sería lo de pulmón que vimos después. Pero logró poner over a la facción que era Dark Order, que era una facción que en AEW cuando debutó en realidad estaba, por decir así, nació un poco muerta. Nadie cachaba Claro. quiénes eran, nadie los pescaba muy en serio. Todas estas secuaces con máscara que eran como chiquititos, igual como un mini Retribution, tampoco se les tomaban en serio a la gente. Y a Brody Lee se le confió esto de ser el líder y ver qué hiciera. Entonces tuvimos esta corrida magnífica, o sea, magnífica en el sentido de que fue bastante buena con Brody Lee, puso over a la facción en realidad se sintió como un peligro. Tuvimos este feudo con Jon Moxley por el campeonato de AEW. Claro, interesante feudo, muy interesante. Que llevó a esa lucha igual por el campeonato. Vimos igual como el mismo secuestró el campeonato, por decir así, mientras lo que duró el feudo. Una lucha muy sangrienta donde demostró qué podía hacer Brody Lee con un micrófono, ya que en la W no se habló mucho, no habló mucho en realidad. Se demostró qué puede hacer un luchador cuando se le da rienda suelta. Y eso yo creo que es lo que llevó igual a la decisión que ganara el campeonato TNT. Sí, y corría por el campeonato, con la cual defendió el título hasta que finalmente lo pierde 31 días después de haberlo ganado a manos de Cody Rhodes. A quien mismo se lo quitó, pero eh, fue como otro gran revival, otro gran punto alto, otro más punto en donde todos dijimos como esto es lo que se merece Brody Lee, estar en el spotlight, estar estar en los reflectores, están ahí porque tiene un talento inmenso. Entonces creo que todo su trabajo duro merece ser recompensado con títulos, lo que no tuvo tanto en WWE, pero sí lo tuvo acá en AEW, donde pudo tener un poquito de aquella relevancia que tanto se merecía. Claro, igual en el mundo de la lucha libre siempre va a costar, yo creo que poner, o sea, la fanaticada vaya atrás de un luchador. O sea, me imagino que igual llevamos años con lo que sería como Ziggler, que todos quieren que Ziggler suba, o sea, que se le dé un push y todo eso, pero la fanaticada de repente no le pone más como, por decir así, no le pone más bueno, porque de repente salen otros luchadores como el caso de Drew McIntyre. Entonces, eso está bien igual, está bien que de repente no pase, pero con Harper, como Luke Harper en la W, siempre estábamos todos como, o sea, puede dar algo, deberíamos apoyarlo un poco más, pero a veces no pasa, porque por lo mismo que dije, de repente hay otros luchadores, de repente hay otra cosa que hay que apoyar. Entonces, qué bueno que al llegar a IW se les dio toda esta oportunidad de brillar en realidad, de mostrar lo que era. Igual escuchando los podcasts y todo, cuando él hablaba con Chris Jericho, decía que al llegar a IW se sintió un mejor respecto como al aspecto creativo, ya que él se fue de la W por mal manejo creativo. Él quería, a pesar que le pagaban bien, que él quería relucir, ser alguien que fuera
conocido, alguien que destacara en lo que sería la escena del wrestling, lo cual en AEW logró en realidad. Claro. Y que también esto último, que ya fuera del ring, siempre y a lo largo de todo este día es lo que más he dicho, es que fuera del ring tú puedes decir que cualquier luchador es muy bueno, que cualquier performer es bueno, que tiene muy buen micro, pero a la larga lo que más, creo que una de las cosas que más se valora es que sea una buena persona, y sin duda que Brody Lee fue una buena persona. Ha sido bastante recordado sumamente, más que nada por eso también, fuera de su trayectoria, que ha sido vastísima, que ha sido muy grande. Tenemos esto, que Brody Lee es muy recordado y fue muy querido por todo el ambiente de la lucha libre, se dio la vuelta por casi todos los rings de Estados Unidos, y ahora con este salto de calidad que tuvo, por ejemplo, en WWE, en AEW, se hizo más conocido, pero a la larga lo que queda siempre es la calidad de persona, y cómo se le va a recordar a este hombre quien a sus 41 años nos deja y se va de este mundo. Claro. Bueno, yo igual quiero repetir una frase que nombré al momento de grabar la despedida del Undertaker, y es que a pesar de la muerte vamos a poder sentir que Luke Harper sigue en vida a través de sus luchas, a través de sus grandes combates, a través de la lucha de escaleras con Dolph Ziggler, a través del Dog Collar Match con Cody Rhodes. A partir de esas luchas es que Luke Harper se vuelve eterno, se vuelve inmortal. Así que la verdad, eso, claro. Y no se muere, recordando la película Coco. el legado. Claro, no se muere a quien se sigue. No recuerdo cómo era la frase, pero se muere quien se olvida. Claro, se muere quien se olvida, y sin duda alguna vamos a seguir recordando a Jonathan Huber, gran ser humano, muy querido por el ambiente entero, y que descanse en paz. Saludos para su familia, le mandamos fuerza a su familia, y nosotros como fanáticos nos encargaremos de seguir recordándolo. Así que eso, sin nada más que decir, no sé si tienen algo más que agregar, chiquillos. ¿No? Yo, o sea, de mi parte, una pena que se haya perdido este talento grande que era Brody Lee. Claro. Y como le dijeron, chicos, pues siempre va a ser recordado por sus luchas y lo muy buena persona que era. Se nota se ha visto mucho en redes sociales de mucho agradecimiento. Prácticamente era como era un hombre muy bueno en realidad, era muy amable, muy amigable con toda la gente, entonces siempre se le va a recordar por esas cosas, claro. Y que descanse en paz. Exacto, que descanse en paz un grande, que descanse en paz Luke Harper, Brody Lee, como lo quieran llamar. Y repito, para mí él a través de sus grandes obras consigue la eternidad para cualquier fanático de la lucha libre, que siempre lo va a recordar. Sí. Así es. Y sin nada más que agregar, queremos despedirnos en esta edición, este pequeño homenaje que le hemos hecho a este luchador. Así que estén atentos, denle like, suscríbanse, compartan, síganos en Instagram, @LaLunaWrestling. Se vienen sorpresitas en un futuro. Adiós. Adiós. Hasta luego.